Jamás pensé que el amor que sentía por mi madre pudiera convertirse en una mezcla tan tóxica de culpa, enojo y tristeza. Pensé que exageraban cuando decían que a veces la familia es el enemigo más difícil de enfrentar. Pero me tocó vivirlo en carne propia. Yo soy la menor de 3 hermanos. Mi mamá siempre fue dominante. Controladora, sí, pero bajo una fachada de dulzura y preocupación. Lo disfrazaba todo con frases como es por tu bien o yo solo quiero lo mejor para ti. Y por años lo creí. De verdad lo creí. Pero cuando conocí a Renata, todo empezó a cambiar. Renata no era el tipo de persona que mi madre habría escogido para mí. Ni de cerca. Ella era directa, independiente, con un carácter fuerte pero justo. Trabajadora, generosa y con una calma que me ayudaba a aterrizar. Nos conocimos en el trabajo y, aunque al principio fuimos solo amigas, lo nuestro fue creciendo hasta que me di cuenta de que quería compartir mi vida con ella. La primera vez que le hablé de Renata a mi mamá, su reacción fue una risa nerviosa, como si pensara que era una broma. Me dijo algo como: «Ay, estás en esa etapa rebelde todavía, ¿no? Ya se te va a pasar». Yo tenía 27 años. Etapa rebelde. Le expliqué que no era ninguna fase, que estaba enamorada, y que quería que conociera a la persona con la que estaba construyendo algo serio. Ahí dejó de reír. Me miró con esa cara que solo ella sabe poner, una mezcla de decepción y superioridad moral. Me preguntó si estaba confundida, si estaba segura de lo que sentía, y luego soltó una frase que todavía me retumba en la cabeza. «Tú no sabes lo que estás haciendo. Esto no es amor, es una forma de llamar la atención». Salí de esa conversación sintiéndome como si tuviera 15 años de nuevo, como si todo lo que había logrado como adulta no valiera nada porque no encajaba en su molde. Pero lo dejé pasar. O eso intenté. Pasaron meses y cada vez que mencionaba a Renata, mi madre cambiaba de tema o simplemente se ponía fría. Mis hermanos también empezaron a actuar raro. Me enteré después de que mi madre les había dicho que yo andaba en cosas raras, que no sabían si lo mío con Renata era una crisis emocional o influencia de malas compañías. Sí, así lo dijo. Como si yo fuera una adolescente sin criterio. Lo peor vino cuando decidí llevar a Renata a una reunión familiar. Fue el cumpleaños de mi sobrina, un evento que se hace en casa de mis padres cada año. Llevábamos más de un año juntas y yo ya estaba harta de esconderla. Quería que la vieran como la persona maravillosa que es. Ese día llegamos juntas. Renata me apretó la mano antes de entrar, sonrió con nervios y me dijo bajito: «Pase lo que pase, estoy contigo». Nunca olvidaré esa frase, porque se volvió un ancla para mí durante toda esa tormenta. Entramos. El silencio fue lo primero que noté. Mis primos apenas saludaron. Mis hermanos me dieron un abrazo incómodo. Pero la reacción de mi madre fue lo más impactante. Ni siquiera miró a Renata. Me abrazó fingiendo alegría, como si no la viera. Luego me susurró al oído, con una voz tan baja que apenas la oí: «Todavía puedes corregir esto. No te aferres a un error». Esa frase me encendió por dentro. Me hervía la sangre, pero tragué saliva y fingí. Renata, en cambio, no dijo nada. Se mantuvo educada, amable, aunque sus ojos lo decían todo. Esa noche me di cuenta de que estaba empezando una guerra silenciosa con mi propia madre. Lo peor es que yo ni siquiera había declarado batalla. La cena fue un desastre. Nadie hablaba mucho. Todo se sentía forzado. Mi mamá hacía comentarios pasivo-agresivos disfrazados de bromas. Cosas como: «Antes eras tan femenina, me encantaba cuando usabas esos vestidos rosados». O: «Hay cosas que se heredan, pero otras se aprenden por andar con quien no se debe». Renata la miraba con calma, pero yo tenía un nudo en la garganta y una furia que me quemaba el pecho. Aguanté toda la noche. Me despedí con una sonrisa tensa y le prometí a Renata que esa sería la última vez que tendría que soportar algo así. Y así fue. Porque lo que pasó después fue mucho peor. Mi madre no solo no aceptó a Renata, hizo algo que nunca voy a perdonarle. Después de esa cena, mi relación con mi madre quedó fracturada. No lo dijimos en voz alta, pero era evidente. Pasaban días, semanas incluso, sin que nos habláramos. Cuando me escribía, era para mandarme mensajes tipo: «¿Todavía sigues con esa chica?»,
O no olvides que la familia es lo más importante. Como si Renata fuera una amenaza y no la persona que me hacía feliz. Lo hablé con mi hermana, Karina, esperando al menos algo de comprensión, pero lo que recibí fue más gasolina sobre el fuego. Tú sabes cómo es mamá. Hay cosas que no entiende, me dijo, con tono condescendiente. No tienes que provocarla trayendo a tu novia a todas partes. Mi novia. Como si Renata fuera un capricho o una fase de adolescente. Como si no llevara más de un año conmigo y hubiéramos hecho planes para mudarnos juntas, formar algo serio, real. Empecé a alejarme. Lo hice sin drama, sin discursos. Simplemente empecé a elegir mi paz. No respondía a mensajes pasivo-agresivos. No asistía a reuniones familiares si Renata no era bienvenida. No pedía permiso ni daba explicaciones. Pero entonces vino lo inesperado. Un día, recibí una llamada de mi tía Laura. Me sonaba alterada. Me dijo que mi madre estaba preocupadísima porque, según ella, yo me estaba dejando manipular por alguien que solo me quería alejar de mi familia. Me contó que mi mamá había comenzado a visitar a varios miembros de la familia, uno por uno, para explicarles mi situación, como si se tratara de una enfermedad o un problema de adicción. No podía creerlo. Estaba haciendo una campaña de desprestigio. Con su propia hija. Pero eso no fue lo peor. Unos días después, Renata recibió un mensaje anónimo a su correo de trabajo. Era un archivo PDF, sin firmar, que contenía capturas de pantalla de mis redes viejas, fotos de mi exnovio, cosas personales de hace años, fuera de contexto, y un mensaje que decía: esta es la verdadera persona con la que estás. Ten cuidado. Lo leí y se me heló el cuerpo. Mi respiración se volvió pesada. Sentí una mezcla de angustia, rabia, y un dolor que no sabía cómo digerir. Renata me miró seria y me dijo: ¿tú crees que fue ella? Yo no quería creerlo. No quería. Pero todo apuntaba a eso. Era información que solo alguien cercano a mí podía tener. Cosas que nunca publiqué en abierto. Algunas, incluso, eran capturas de conversaciones privadas de hace años. ¿Quién más las tendría? Esa noche no dormí. Me revolcaba en la cama con un nudo en el estómago. En algún punto, me puse de pie y me encerré en el baño. Lloré en silencio por media hora. No quería que Renata me viera así. Me sentía traicionada por mi propia madre. Al día siguiente, fui a su casa. No la llamé antes. Toqué la puerta con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando abrió, me recibió con su típica sonrisa falsa. ¡Qué milagro!, dijo. Pensé que ya no tenías madre. Entré sin saludar. Me temblaban las manos. La miré fijamente y solté. ¿Fuiste tú quien mandó ese correo? Su expresión cambió al instante. Frunció el ceño y dijo: ¿de qué estás hablando? Le describí todo. El correo, las capturas, el mensaje. Al principio negó. Luego se hizo la ofendida. Me dijo que la estaba acusando de algo horrible. Pero cuando mencioné que podía averiguar la IP del remitente, su silencio lo confirmó todo. Lo hice por tu bien, me dijo finalmente, bajando la voz. Esa mujer no te conviene. Está arrastrándote lejos de tu familia. ¿No ves cómo has cambiado desde que estás con ella? Te estás perdiendo. No la dejé terminar. No me estoy perdiendo. Me estoy encontrando. Lo que no voy a permitir es que tú, que deberías querer lo mejor para mí, me hagas daño así. ¿Quién crees que eres para meterte en mi vida de esa manera? No gritamos. Fue peor. Fue ese tipo de discusión contenida que duele más por todo lo que no se dice. Ella se mantuvo en su posición, convencida de que lo hacía por amor. Pero para mí, eso no era amor. Eso era control. Manipulación. Esa fue la última vez que la vi en meses. Me fui de su casa con la sensación de que algo en mí se había roto. Una parte que todavía quería creer que mi madre podía cambiar. Pero esa no fue su última jugada. Lo que vino después fue más cruel. Porque me hizo elegir, y no pensó que yo tendría el valor de hacerlo. Después de esa última visita a casa de mi madre, pasaron varias semanas en las que intenté reconstruirme emocionalmente. Estaba agotada, triste, pero también un poco aliviada. Por primera vez me había enfrentado a ella sin retroceder. Sentía que había puesto un límite real,
pero subestimé lo lejos que podía llegar. Renata fue mi apoyo incondicional durante esos días. Se esforzaba por no meter presión, pero yo podía notar que estaba afectada. La idea de que mi madre la veía como una enemiga la frustraba y la hería. Una noche, mientras cenábamos, me dijo con los ojos vidriosos: «No quiero que pierdas a tu familia por mí». Me dolió muchísimo. Me acerqué, la tomé de la mano y le respondí sin pensarlo: «No los estoy perdiendo por ti. Me estoy alejando por lo que ellos están eligiendo ser». Y era verdad. Yo no estaba rompiendo la familia. Solo me estaba cansando de fingir que todo estaba bien mientras me clavaban cuchillos por la espalda. Pero justo cuando creí que las cosas empezaban a calmarse, llegó la bomba. Un domingo cualquiera, mientras estábamos en pijama viendo una película, mi celular explotó de notificaciones. Llamadas perdidas. Mensajes. Grupos familiares reactivados de la nada. Al principio pensé que había pasado algo grave. Entré a uno de los chats y lo primero que vi fue una foto. Era una imagen mía, antigua, en una fiesta con gente que ya ni frecuentaba. La acompañaba un texto que decía: «Y aún así dice que es una mujer de principios, ¿quién la entiende? Antes era una y ahora es otra». Todo muy sutil, sin decir mi nombre directamente, pero era evidente que se referían a mí. Me habían exhibido. Mi mamá había reenviado esa publicación a casi toda la familia. Usó una cuenta de Facebook vieja que creía eliminada. Sacó fotos viejas, frases recortadas de publicaciones antiguas, y armó una especie de expediente como si yo fuera un caso de estudio. Me sentí expuesta. Humillada. Y lo peor fue leer algunos comentarios de mis propios tíos y primos. Qué lástima en lo que se convirtió. Eso pasa cuando uno se deja lavar el cerebro. Con razón su mamá está tan triste. Ese mismo día, bloqueé a la mitad de mi familia. Cerré mis redes. Me senté en el baño del apartamento y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Sentía una mezcla de rabia, impotencia, vergüenza y una tristeza tan densa que me costaba respirar. Renata se sentó a mi lado. No me dijo nada. Solo me abrazó. «Ya basta», le dije entre dientes. «Voy a hacer algo. No me voy a quedar callada esta vez». Lo que hice después fue una mezcla de desesperación y estrategia. Escribí un mensaje largo, directo, sin groserías ni insultos, pero cargado de verdad. Lo mandé a todos los grupos familiares y a varias personas por separado. En ese mensaje conté todo. Todo. Hablé de cómo me sentía desde que salí con Renata. Del rechazo sutil, de los comentarios hirientes. Conté lo del correo anónimo, lo de las visitas que hizo mi madre para advertir sobre mí, y lo que había pasado esa noche en su casa. Les dije que no iba a seguir tolerando ese tipo de violencia emocional. Que había límites, incluso con la familia. Y cerré con algo que me salió del alma. No me obliguen a elegir, porque si me empujan, yo voy a elegir mi paz. Aunque eso signifique dejarlos atrás. No esperaba respuestas. Solo quería que supieran que ya no me iban a pisotear en silencio. Pero las respuestas llegaron. Algunos primos me escribieron en privado, pidiéndome disculpas por los comentarios. Otros simplemente salieron del grupo y no dijeron nada más. Pero lo más sorprendente fue que mi hermano mayor, Darío, me llamó. Hacía meses que no hablábamos. Me dijo que no estaba de acuerdo con todo lo que había hecho mamá, pero que yo había sido demasiado dura. Que a pesar de todo, es tu madre. Me preguntó si realmente valía la pena cortar lazos por una relación. Me quedé callada por unos segundos y le respondí lo único que podía decirle. ¿Valdría la pena mantenerlo si eso implica borrar quién soy? Silencio. Después colgó. No volví a saber de él por un tiempo. Y la tensión creció tanto que ya nadie me mencionaba. Era como si me hubieran borrado del mapa familiar. Hasta que pasó lo inesperado. Un día, mi madre me llamó. Contesté porque quería escucharla. Saber si, después de todo, había entendido algo. Pero su primera frase fue: «Te voy a pedir un favor, por última vez. Deja a esa mujer. Si lo haces, todo puede volver a la normalidad». Esa llamada fue el punto de quiebre. Porque ese día, me hizo elegir. Y yo elegí. Cuando mi madre me dijo: «Deja a esa mujer. Si lo haces, todo puede volver a la normalidad»,
Sentí que el tiempo se detenía. Estaba sentada en la sala, con el teléfono apretado entre los dedos y la voz de mi madre aún vibrando en mi oído. Me dolía el pecho. No por la frase en sí, sino por todo lo que esa frase implicaba. Yo sabía lo que significaba para ella volver a la normalidad, fingir que no había pasado nada, que yo era la hija obediente, heteronormativa, que encajaba perfectamente en el molde que ella construyó desde que nací. Que borrara a Renata. Que volviera a la jaula. No, le dije, con voz firme pero tranquila. Si la condición para que tú me aceptes es dejar a la persona que amo, entonces no es aceptación. Es chantaje. Y yo ya no tengo espacio en mi vida para eso. Se hizo un silencio largo. Podía escuchar su respiración, entrecortada. Y luego soltó. Entonces no cuentes más conmigo. Ni con esta familia. No lloré. No en ese momento. No me tembló la voz. Solo colgué y dejé el teléfono sobre la mesa, como si estuviera quemando. Fue Renata quien rompió el silencio. Había escuchado todo desde la cocina. Se acercó, se sentó a mi lado y me abrazó. No dijo nada. Y fue el silencio más reconfortante del mundo. Esa noche fue extraña. Me sentía triste, sí, pero también, libre. Como si me hubiera quitado una mochila que llevaba puesta desde que era niña y que nunca supe que podía soltar. Por primera vez, estaba siendo yo sin pedir permiso. Pero no crean que todo se resolvió con una sola llamada. La historia todavía tenía más vueltas. A las pocas semanas, recibí un mensaje inesperado de Darío. Mi hermano. Me pidió que habláramos. Me citó en un café cerca de su trabajo. Dudé. Pero algo en mí necesitaba entender si alguien en mi familia realmente quería escucharme, sin condiciones. Nos vimos. Llevaba años sin verlo tan serio. Me saludó con un abrazo tenso y se sentó, sin rodeos. Mamá está mal, me dijo. No duerme, casi no come. Está obsesionada con que todo esto es culpa de Renata. Me mantuve en silencio. Él siguió. Yo no apruebo todo lo que hizo. De verdad, se pasó. Pero no puedes negar que todo esto ha destrozado a la familia. Tuve que contenerme para no levantarme de la mesa. Respiré hondo y le respondí. ¿Sabes qué ha destrozado a la familia? El control. La manipulación. La idea de que el amor solo vale si encajas en lo que otros esperan de ti. Yo no he roto nada, Darío. Solo dejé de fingir. Se quedó callado. Me miró como si recién me viera. Mamá quiere que vayas a su cumpleaños. Que hablen en persona. Tal vez, si vas sin Renata. Ahí lo detuve. Alcé una ceja, le clavé la mirada y solté. ¿Me estás pidiendo que la deje afuera, como si fuera un problema? Ella es parte de mi vida. Si no está invitada, entonces yo tampoco. No hubo gritos. Ni escándalos. Solo decepción en sus ojos. Una decepción que, por primera vez, ya no me dolía. Me levanté y me fui. Esa conversación me confirmó algo. No estaban listos para aceptarme sin condiciones. Pero la gota que colmó el vaso fue algo que jamás pensé que mi madre haría. A los días, me escribió mi prima Natalia, muy alterada. Me dijo que mi mamá la había contactado para sugerirle que me quitara el contrato de un pequeño emprendimiento que llevábamos juntas desde hacía un año. Que porque no era buena imagen asociarse conmigo en estas circunstancias. Como si mi vida personal fuera una mancha. No lo podía creer. Ya no era solo lo emocional. Ahora estaba intentando sabotear mi trabajo, mis relaciones, mis oportunidades. Me estaba cerrando círculos. Por orgullo. Por control. Ahí fue cuando decidí dar el paso más fuerte de todos. Y lo hice sin drama. Sin escándalo. Solo con una verdad simple y firme. Llamé a mi madre. Y le dije que a partir de ese momento, ya no formaba parte de mi vida. Cuando le dije a mi madre que ya no formaba parte de mi vida, no fue un grito ni una explosión de emoción. Fue un susurro bajo, tranquilo, pero letal. Un punto final que no necesitaba ser escandaloso para ser definitivo. La llamada fue breve. Mi madre trató de hablar, pero yo la interrumpí. Estaba cansada. Cansada de luchar, de explicarme, de justificar mi amor, mis decisiones, mi vida. El tiempo de las explicaciones ya había pasado. Ya no quería pelear por su aceptación.
No quiero que sigas intentando controlarme, le dije. Si no puedes aceptar lo que soy, entonces no tengo espacio para ti en mi vida. No más. Hizo una pausa. Su voz ya no sonaba fuerte ni orgullosa como siempre. Sonaba rota, como si la realidad de lo que estaba perdiendo la hubiera golpeado de frente. Intentó buscar alguna salida, alguna palabra que me hiciera retroceder, pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar más excusas. No sé qué te pasó, pero te has vuelto una persona fría, me dijo, casi en un susurro. Lo más irónico es que esa frase no me dolió. Era justo lo que había esperado escuchar. Lo que había temido que me dijera. Porque sabía que, en su mente, yo siempre había sido la hija que tenía que hacer lo que ella decía, la que debía seguir su visión del mundo. Y si no lo hacía, entonces era una traidora. Colgué. Cerré la puerta a lo que había sido una relación envenenada. A una figura materna que ya no me representaba. La parte difícil vino después. El vacío que dejó su ausencia fue más grande de lo que imaginé. Las primeras semanas fueron una mezcla de liberación y soledad. No es fácil despojarse de una familia, aunque ya no sea la familia que conoces. Te crían bajo la premisa de que siempre estarán ahí, incondicionalmente. Pero, en mi caso, era una relación que dependía del cumplimiento de sus condiciones. Renata estuvo a mi lado todo el tiempo. Estábamos construyendo nuestra vida sin los ojos vigilantes de mi madre, sin las constantes manipulaciones de las que había sido víctima. Pero, a pesar de estar en un lugar más tranquilo, había algo que seguía doliendo. Era la sensación de que lo que había hecho, lo había hecho por mí, por mi bienestar, pero también de que había una herida en mi pecho que nunca se iba a cerrar completamente. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción personal. La confianza en mí misma creció. Mi emprendimiento prosperó. Renata y yo comenzamos a soñar con un futuro real, sin miedo a lo que pudieran decir los demás. Pero, por supuesto, mi madre seguía presente de alguna manera. Mi hermano Darío no me habló durante semanas. Se distanció, incluso cuando le pedí que se acercara para hablar. Solo me enviaba mensajes fríos, como si tratara de mantener una distancia segura. No me molesté en insistir. Ya había dejado claro que no estaba dispuesta a seguir el guión que ellos querían. Pero lo que realmente me destrozó fue lo que vino después. Un día, estaba en la oficina trabajando cuando recibí una llamada de Natalia, mi prima. Su voz sonaba nerviosa, como si estuviera a punto de contarme algo que no quería decir. Necesito que sepas algo, mamá está enferma, me dijo, con un tono que ya había escuchado antes, el tono de la culpa. Mi respiración se detuvo. No entendía a qué se refería. ¿Enferma? ¿De qué? No es algo grave, pero es psicológico. Ha estado en terapia, tratando de aceptar la situación. Me dijo que ha sido difícil, que no sabe cómo lidiar con el hecho de que la hayas abandonado. Y, está preocupada. Escuchar eso me hizo sentir una punzada. De nuevo, la misma manipulación emocional. Mi madre no cambió. Lo que había sucedido no era una crisis emocional de su parte, era simplemente que la verdad le había dejado una herida demasiado profunda. Lo siento, Natalia. Pero ya no puedo cargar con eso, le respondí, sintiéndome al mismo tiempo triste y aliviada. Yo no la abandoné. Yo tomé una decisión. Y me hizo bien. A veces, las personas no cambian, y cuando una relación ya no es sana, lo mejor es dejarla ir. La llamada terminó en un silencio pesado. Natalia no insistió. Sabía que ya no había nada más que decir. Renata, al escuchar la conversación, me abrazó en silencio. Y aunque lo que acababa de saber me tocó, también entendí algo muy importante. A veces las personas tienen que elegir su propio camino, aunque eso signifique dejar atrás a quienes más aman. Yo no estaba dispuesta a volver a poner mi vida en pausa solo para que mi madre pudiera seguir controlando la narrativa. Esa misma noche, mi madre me envió un mensaje de texto. Espero que algún día entiendas lo que perdiste. Fue la última vez que me contactó. Y esa vez, no respondí. Después de ese último mensaje, espero que algún día entiendas lo que perdiste. Algo dentro de mí se cerró definitivamente. No respondí. No volví a escribirle. No la bloqueé tampoco. Simplemente, dejé de jugar su juego. Fue como apagar una radio que llevaba años sonando en el fondo de mi mente,
con esa voz constante repitiéndome cómo debía ser, cómo debía vivir, cómo debía amar. Y de pronto, silencio. Por primera vez, silencio real. Durante los meses siguientes, mi vida empezó a tomar un rumbo completamente distinto. Renata y yo nos mudamos a un nuevo apartamento. Era más pequeño, pero se sentía nuestro. Cada detalle lo habíamos elegido juntas, desde la cafetera hasta el color de las cortinas. No era una mansión, ni algo que impresionara a nadie. Pero era nuestro refugio. Y en ese espacio, me reconstruí. Empecé terapia. Al principio me costó mucho hablar de todo. Tenía tanta rabia guardada que hasta me sentía culpable por sentirla. Pero con el tiempo, entendí que había vivido atrapada en una red de expectativas que no eran mías. Que durante años me había esforzado por cumplir con una imagen fabricada por mi madre, por la familia, por la sociedad. Y que renunciar a eso no era un acto de egoísmo, sino de supervivencia emocional. Un día, mientras estábamos cocinando, Renata me miró con una sonrisa tranquila y dijo: ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado? La miré. Pensé en todo, las discusiones, el dolor, los silencios, la culpa, la presión. Y sí. Me di cuenta. Porque por primera vez no sentía que estaba perdiendo una familia. Sentía que estaba construyendo la mía. Pero claro, las heridas familiares no se evaporan solo porque uno se aleja. Un domingo cualquiera, recibí un sobre en la puerta de nuestro edificio. No tenía remitente, pero reconocí de inmediato la letra. Era la de mi madre. Me temblaban las manos al abrirlo. Renata me miró desde el sofá, preocupada. Adentro había una carta. Escrita a mano. 2 páginas completas. No era una disculpa. Tampoco era un ataque. Era una especie de mezcla caótica de confesiones, justificaciones y recuerdos. Decía cosas como: cuando eras niña, soñaba con una vida perfecta para ti. Todo lo que hice, lo hice desde el miedo. Miedo de que te lastimaran, miedo de que te alejaras. Nunca quise hacerte daño, pero no sabía cómo lidiar con lo que sentía. No fui criada para aceptar muchas cosas que ahora el mundo celebra. No sé si algún día podré entenderlo todo, pero te extraño. Extraño a mi hija. Terminé de leerla con un nudo en la garganta. Era la primera vez que mostraba algo parecido a vulnerabilidad. Pero no pedía perdón. No reconocía sus actos como lo que fueron. Seguía hablando desde su lógica. Desde su dolor, no del mío. Pasé toda la noche dándole vueltas a la carta. Parte de mí quería responder. Decirle que yo también la extrañaba. Que la necesitaba cuando estaba más confundida. Que dolía crecer sin su apoyo. Pero la otra parte, la parte que por fin respiraba en paz, sabía que si respondía, abriría de nuevo esa puerta. Y ya no estaba segura de querer hacerlo. Hablé con Renata. Le mostré la carta. Ella la leyó en silencio, con esa paciencia que tanto le admiro. Y cuando terminó, solo me dijo: haz lo que necesites. Pero hazlo por ti. No por culpa. No por miedo. Por ti. Y por primera vez, decidí hacer algo que jamás me había permitido con mi madre: tomarme mi tiempo. No actuar por impulso. No correr a resolver. No responder por obligación. Solo, dejar reposar. Guardé la carta. No en una caja escondida, no en la basura. La dejé en mi escritorio. A la vista. Como un recordatorio de que no todo tiene que resolverse de inmediato. Que no todas las heridas necesitan una conversación para sanar. A veces, basta con dejar de sangrar. Pasaron semanas sin más noticias. Nadie volvió a escribir. Nadie llamó. Y por extraño que suene, estaba bien con eso. Hasta que un día, una vieja amiga de la familia me escribió algo que me heló la sangre. Tu madre está organizando algo, y no vas a creer lo que tiene en mente. Cuando leí ese mensaje, tu madre está organizando algo, y no vas a creer lo que tiene en mente, el corazón me dio un vuelco. Mi primera reacción fue negación. Ya había pasado tanto. ¿Qué más podía hacer? La amiga que me escribió se llama Teresa. Era vecina de mis padres y muy cercana a la familia desde que yo era niña. Ella nunca se metía en nada, pero tenía esa manera sutil de enterarse de todo sin parecer chismosa. Está organizando una reunión familiar grande.
Un tipo de celebración por el aniversario de bodas de tus padres, me dijo cuando la llamé. Pero lo raro es que está avisando a todo el mundo, menos a ti. Me reí con incredulidad. Ya no me dolía como antes. Pero sí me molestó esa necesidad de excluirme públicamente, como si quisiera reafirmar su versión oficial de que yo ya no existía en la familia. Y eso no es lo más grave, agregó Teresa, con voz tensa. Me mostraron la invitación digital, y en una parte, hay una nota que dice: por respeto a los valores familiares, pedimos discreción con ciertos temas personales. Gracias por su comprensión. Mi cuerpo se tensó. Era una indirecta tan directa que dolía. Era su forma de dejar claro que yo, y todo lo que representaba, no éramos bienvenidas. Me estaban borrando de la narrativa, como si mi existencia fuera una vergüenza que debía ocultarse bajo una alfombra de discreción. Renata me encontró sentada en el comedor, con la mirada fija, el celular en la mano, y sin decir nada. Me preguntó qué pasaba. Se lo conté todo. Y por primera vez, después de todo lo que había pasado, me preguntó algo que nunca antes se había atrevido a decir. ¿Y si mejor te despides de ella del todo? No solo emocionalmente, sino públicamente también. Me costó responder. No porque no entendiera lo que proponía, sino porque por dentro sabía que tenía razón. Había perdonado demasiadas cosas en silencio. Había sido demasiado cuidadosa, demasiado respetuosa, incluso después de todo el daño. Así que tomé una decisión. No de odio. No de venganza. Una decisión de claridad. Escribí una carta. Pero esta vez, no se la envié a ella. La compartí con todos mis contactos familiares. Incluí la carta que ella me había mandado. Incluí mis palabras. Mi historia. Sin victimizarme. Sin atacar. Solo la verdad. Durante años intenté encajar. Fui la hija que quería agradar. Fui obediente, silenciosa, y me tragué cada palabra que dolía para no hacer olas. Pero el amor no debería doler. La familia no debería condicionar. Y el respeto no debería depender de a quien amas. Hoy elijo seguir con mi vida. No busco venganza ni reconciliación. Solo busco cerrar el capítulo con la misma dignidad con la que intenté vivirlo. No esperen que vuelva a los eventos. No esperen que sonría en las fotos como si nada hubiera pasado. No soy la vergüenza de esta familia. Pero esta familia sí ha sido mi mayor decepción. La envié y apagué el celular. No esperé respuestas. No quería aplausos ni discusiones. Solo necesitaba cerrar el ciclo. Y lo hice. Desde entonces no hubo más llamadas. Ni reclamos. Ni amenazas. Solo silencio. Un silencio distinto. Esta vez no dolía. Esta vez me hacía sentir en paz. Un año después, Renata y yo adoptamos un perro, pintamos la sala de un color ridículo que nos encanta, y empezamos a planear un viaje largo. Uno que habíamos pospuesto por tanto tiempo, esperando a que las aguas familiares se calmaran. Y ahora, por fin, sin cadenas, sin condiciones, podemos irnos. ¿Dolió cortar la relación con mi madre? Claro que sí. Ninguna herida tan profunda se cierra sin dejar marca. Pero hoy sé que no fue una pérdida. Fue una liberación. Porque a veces, hay que elegir entre el amor que te encierra y el amor que te libera. Yo elegí el segundo. ¿Y ustedes? ¿Qué habrían hecho en mi lugar?